hoy no afectará en sí lo que hay en la tabla para estos dos digo, en el sentido de que Quiché no existe posibilidad de que rebase a Marquense en la posición de la tabla, pero sí a cortar distancia, y en caso gane Quiché, pues llegaría a 21 unidades. Iván Santiago estaría a 2 del Deportivo Marquense, que es el mejor colocado de estos dos equipos, en tanto que Marquense, en caso de ganar, claro, se acercaría a la primera posición de hecho y a esperar los demás resultados. Importante lo de Iztapa, entonces, lo que pueda suceder con Iztapa y lo que pueda suceder con Marquense. Acá se juega el liderato Marquense, puede ir a por el liderato con la diferencia de goles, incluso en caso suceda una combinación de resultados, en tanto que Quiché lo que puede aspirar es a cortar distancia y seguir ahí metidito con opciones de clasificación. Por supuesto, Marco, es que los Peces Vela lo tienen difícil también porque reciben en su cancha a Copalera, que es uno de los que también está punteando. Ya vamos a repasar cuáles son los partidos que hay, porque cabe mencionar que son 4 partidos a este mismo horario, 11 de la mañana. Pero Marco, vamos a dejarlos entonces con el protocolo ya del inicio de los 45 minutos, los primeros, por supuesto, pues Marco Tulio Solís, no es Marco Tulio Rodas porque está jugando, pero Marco Tulio Solís es nuestra voz oficial en Tugal Radio. Kelvin Fuentes ha encabezado este ingreso, y también Carlos Barros y Luis Enrique Andrade, los capitanes de ambos planteles, que en este momento estarán en el protocolo de entonación del himno más hermoso del mundo. Y es que de esta manera, mi estimado Marco Tulio, amigos que ya están a través de todas las plataformas de Tujal Radio, es como se disfruta este preámbulo ya al gran encuentro futbolístico ahí por esta jornada. Y bien lo decíamos, hoy el Quiché FC se juega la vida prácticamente, porque es una final la que tienen que jugar hoy. Tienen que ir. El profe Milton les tuvo que haber dicho seguramente de que si pierden, pues casi se están despidiendo de las fases finales. Milton Miguel García entonces es quien ha seguramente inyectado esa emoción, ese plus para que los jugadores hoy salgan con todo, mi estimado Marco, porque no estamos como en otras oportunidades, Marco, en otras jornadas donde sabemos cómo va el marcador. En este momento, precisamente en esta jornada, Iztapa está jugando contra Copalera. Santa Lucía Cochumalguapa enfrentará a la Democracia. Deportivo Suchitepeques a Sololá. Quiché está haciendo lo propio con Marquense, y es el Deportivo San Pedro que se enfrentará a las 3 de la tarde a la Nueva Concepción. Hoy, Marco, todos los partidos, o la mayoría, quiero decir, 4 de ellos en el mismo horario. Así que entonces, hoy es un juego de sube y baja conforme vayan pasando los minutos. Lo que sí es que el Deportivo Quiché FC, Marco Tulio, tiene que hacer lo propio en casa y tiene que quedarse con esos 3 puntos, porque bien lo mencionabas, no
le quitará ese lugar a Marquense, eso es cierto, pero subirá en la tabla de posiciones, que eso también es importante para estas fases que ya casi estamos en la parte final del torneo Apertura, mi estimado Marco. Al sorteo van Andrade por Marquense y Barros por Quiché con Kelvin Fuentes. En este momento se hace el cambio de cancha, entonces iniciará el cuadro quichelense jugando de izquierda a derecha de sus pantallas, en tanto que el Deportivo Marquense lo hará atacando de la derecha a la izquierda. Así entonces, pero me parece que Quiché anota más en la portería contraria. Bueno, si Quiché ganó el sorteo, me parece entonces que es parte de la estrategia y puede que en el segundo tiempo, claro, cada juego es nuevo. En las cábalas, los números, incluso en la tabla, quedan atrás al iniciar el compromiso. Me parece, Marco, si ganó Quiché, me extraña un poquito de que hayan cambiado, sabiendo de que estamos en las 11 de la mañana y pues el sol de pronto no es muy fuerte. En todo caso, en el segundo tiempo le afectaría al portero Dávila, que hoy está sustituyendo al Gato Galvez por... Ya conocemos lo que pasó con él en aquella doble amarilla en el partido anterior, pero me parece que el sol podría afectarle más adelante a Dávila, Marco. El clima está perfecto para disfrutar en familia de este compromiso, Iván Santiago. Tenemos una visibilidad perfecta en esta mañana. Ponemos cronómetro en cero, Iván Santiago. Vamos a iniciar con la jornada 17 para el cuadro quichelense ante los Leones del Deportivo Marquense. Y dice Fuentes, arrancó el partido. Ponemos en marcha el cronómetro en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché y ya rápidamente lo juega el Imperio. Dávila, que viene a reventar de derecha, poniendo el balón justo frente a la banca del Deportivo Marquense. Ahí se da la recuperación para los Leones. Intenta salir desde atrás, pero no encuentra el espacio. Llegó a presionar muy bien el argentino Dávila. Y vendrá entonces, Guido Divani. Y vendrá entonces al primer saque de manos el equipo de los Leones del Deportivo Marquense, y es Rodas, Marco Tulio Rodas, a realizar el saque de manos. Tiene opciones ahí lejanas, tendrá que meter un servicio largo que cruza la mitad de la cancha. Ahí de cabeza interceptaba el cuadro quicherense, me parecía que era el 16 Quesada. Ahora va a 3/4 de cancha, donde están armando una serie de ping pong estos dos equipos. Nadie logra bajar el balón. Ahora sí llegará el balón hasta donde está Edison Hernández, pero antes la presión de King León. La conducción ahora del 9 Charles Martínez, que se va internando al área. Llegó antes Carlos Aldair Barros a cubrir el balón y se vendrá el primer saque de puerta para Jonathan Dávila, Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y por supuesto ahí nuestro amigo y compañero Alfredo Reynoso, siempre haciendo de las suyas. Ya está un nuevo videoclip ahí para que lo puedan ver en el canal de YouTube ahí de Tujal Radio. Pues llegamos a este jugador, Marco Charles, que pues conoce esta cancha, conoce este campo. Exacto. Y pues tiene que tener cuidado con este jugador, porque si bien no mostró quizás lo que tenía cuando estuvo con el Quiché, pero lo hemos visto ya en Liga Nacional, lo hemos visto en otros equipos donde sí ha sido muy peligroso, Marco. Bueno, apreciación personal, yo recuerdo que lo mostrado por Martínez acá en Quiché FC fue bastante interesante. Al cobro de manos viene el dorsal 15 para el cuadro quichelense. Edison Hernández metió el balón a la zona caliente, pero ya rechaza el colombiano Andrade para los Leones del Deportivo Marquense. Iba Dantas a pelear en el aire, pero recuperó muy bien Quiché. Ahora es balón para el extremo izquierdo y ahí le terminan marcando fuera de lugar y vamos con el primer fuera de lugar del compromiso. Iván Santiago, se lo marcaron a Eduardo Alfonso Gamboa, lo encontraron en el terreno prohibido y sin documentos, así que lo mandan de regreso a su zona y va a salir desde atrás el Deportivo Marquense, abriendo la cancha en este momento por izquierda. Desde atrás van hasta atrás ahora con el guardameta Marvin Barrios, el experimentado dorsal 29 para los Leones del Deportivo Marquense, abriendo por izquierda. Este es el 77 en la conducción. Uciel Rivas se anima a ir hacia adelante y le llegaba la presión ahí a Dantas, que reclama una infracción. Tiene que llegar a recuperar el 22 y me parece que Haroldo Fuentes se barrió de manera desmedida, pero dice Kelvin Fuentes, este es mi tocayo de apellido, no se la voy a marcar, y va la conducción Fuentes por izquierda ahora para los Leones del Deportivo Marquense, abriendo para Charles Martínez. Sobre la línea jugó el balón, sí, abandonó la cancha, dice el asistente 2 Jeffrey Donicio, en tanto que
La afición se molesta con esa primera falta que se le va por alto al referee, que creo interpreta por la condición de la cancha, se deslizó el jugador León. Sí, por supuesto, y es que el asistente número 2, me parece, el árbitro Kelvin Fuentes, pues esperaba a ver qué le decía su asistente número 2, él deja seguir la jugada, pero sí, Marco, amigos, me parece, llegaba con fuerza desmedida. Pero bueno, la jugada no pasó más y estamos con el portero en esta oportunidad, pues ahí con Dávila. Sale ahora el cuadro quichelense, Carlos Aldair Barrios, con gafete de capitán, metiendo este derechazo para ir hacia adelante a terreno de nadie, y al final terminó regalando lo que será un saque de manos para el Deportivo Marquense. A cobrarlo vendrá entonces desde atrás el extremo izquierdo, el lateral izquierdo para los Leones del Deportivo Marquense, Haroldo Fuentes, metiendo el servicio ya para Charles Martínez, que de pecho en 2 ocasiones recepcionaba el balón. Va de nuevo Fuentes a cobrársela, llegó Divani y ahora sí se la cobraron. Ahora sí, dijo Kelvin Fuentes, esta fue más fuerte que la barrida, cuando Divani llegó fuerte con el hombro sobre el dorsal 22 de los Leones, Edwin Haroldo Fuentes. Así que una falta acumulada para el cuadro quichelense. Va rápido, moviendo el balón en la saga el Deportivo Marquense. Se ofrece Andrade, hacen el cambio de juego acá, juegan con el dorsal 77, Uciel Rivas, que sacó rápido el servicio en 3/4 de cancha, prolongó la acción Charles Martínez, pero antes llegará el guardameta Dávila, algo apurado porque no se entendía ahí con Carlos Barros, su capitán. La recuperación, abriendo ahora por izquierda era Palacios, por el centro ahora está Edison Hernández por la derecha, le llegó el balón y puede meter el servicio, va armando allá el desborde, regresa para Kevin Norales de izquierda, mete el servicio, puede ser para Gamboa, antes salió Marvin Barrios para los Leones del Deportivo Marquense, tomó el balón y dice: tranquilos, estoy atento aquí atrás y nada se me va a escapar. Cuando arribamos a los 5 minutos del primer tiempo, recibe entonces Uciel Rivas, retrocede para Barrios, Uciel Rivas se apoyó con su guardameta. Este es el experimentado guardameta Marvin Barrios, con pasado quichelense también. Uciel Rivas de nuevo busca acompañamiento y parece no tenerlo, así que prefiere avanzar unos metros en la conducción y lo acompaña Divani. Deja ahí por el centro Charles Martínez, que se da la media vuelta, llega a cometer la infracción. Llegó tarde Luis Rodas por parte del equipo quichelense, así que súmele otra falta más a esa tabla de estadísticas, Iván Santiago, porque el Quiché va pegando una vez más y va a salir desde atrás el Deportivo Marquense. Toca en corto entonces Luis Andrades con el dorsal 18 Lam, Josué Lam montaba una bicicleta, pero ¿a quién? Al final se terminó apoyando con el dorsal 22 por la izquierda. Edwin Haroldo Fuentes hace un amague, ahora engancha hacia afuera y mete el servicio de pierna izquierda, puede estar para Marquense acá, tiene que salir en su área chica el guardameta Dávila para darle la salida ahora al velocista Eduardo Alfonso Gamboa, que ya le puede poner velocidad al asunto desbordando por la izquierda. Ahora tiene marca de 2, a ver qué va a hacer Gamboa. Llega Rodas, lo acompaña, ahora es Rodas el que buscaba la salida, pero al final lo terminó dejando de manos para el Deportivo Quiché. Acá tiene la posibilidad el cuadro del Imperio, intentándose en zona de peligro, y bueno, Norales prefiere refrescar la situación y cobró de manos muy hacia atrás con Asprilla. Este es Barros, el capitán del equipo quichelense, que puede meter el servicio de pierna derecha, que va a llover ahí en los linderos del área, pero tuvo que llegar Marco Tulio Rodas a rechazar. Acá se queja de una infracción y bueno, ya nos ensució el uniforme ahí el delantero de Marquense. Ya no le vamos a percibir el dorsal que tiene en este momento, en tanto que Andrade se acerca a Kelvin Fuentes, el árbitro central, y le dice: bueno, señor, ¿dónde la tengo que cobrar? Ahí se posiciona el Deportivo Marquense para cobrar, en tanto que el dorsal 74 François Rivas en este momento se va reincorporando justo en 3/4 de cancha de su propia media cancha. Uciel Rivas, Uciel en este momento distribuyendo, deja para el central en la media cancha Luis Andrade, más atrasito, parecen que van a complicar la situación los Leones del Deportivo Marquense, pero logra salir Marvin Barrios, justo lo ponía donde se partía el césped del Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, pero al final será balón favorable para el cuadro quichelense. Va saliendo entonces Carlos Barros, Edison Hernández, que recibió, se tiene que dar la vuelta, meterá el servicio, prefiere tocar ahí atrasito, retrocede para Barros y Barros hace lo propio con Dávila que mandó esta especie de cambio de juego, pero nunca llegó a su destinatario, nunca encontró un receptor ese balón, al menos amigo, porque fue un rival en el terreno de las acciones. Ahora se marcaba
un saque de manos, aunque algo pedía ahí Kevin Norales, pero al final será de manos para los Leones del Deportivo Marquense. A cobrarlo rápidamente vendrá Rodas. ¿Tiene opciones cerca? No. Prefiere esperar unos instantes a ver si se le suman desde atrás. Ahora pone el balón adelante. Ahí va la marcación. El dorsal 16 Quesada, quien robaba el balón, y va saliendo Luis Palacios ahora en la conducción. Lo acompañaba Andrade. Hacen el cambio de juego y por el centro terminan perdiendo ahí el balón cuando robaba el dorsal 18 Kevin Josué Lam. Ahora va la oportunidad para Charles Martínez. Roba muy bien y lo tiene que hacer. Bueno, cambio de juego de Rodas para buscar a Gamboa. Gamboa va ingresando en velocidad por ahí, lo acompañan por ese sector y al final otro saque de manos, y así tienen que jugarle por ese extremo a Gamboa porque por ahí se les escapa el centro que venía de Norales. Ahí esperaba a Divani, pero tiene que ser más paciente porque ese servicio no fue correcto. Va saliendo a la distribución Dantas poniendo este balón hasta el costado de la derecha, pero antes llegará a donde está Asprilla, que tranquilo conduce el balón, recibirá marca doble, pero tiene la frialdad para salir con este balón elevado que puede prolongar ahí Divani, pero antes llegó al cabezazo el central de Marquense y este es Charles William Martínez, que mete este balón filtrado. Peligrosa la acción por parte de Marquense. Acá puede estar, es la jugada de peligro. Vienen los Leones, los Leones. Gol de Marquense. La armaron a la contra, metieron un balón filtrado, la terminaron dentro del área y llegó François Rivas en el área y apertura el marcador en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché a los 10 minutos del primer tiempo. 1-0, lo gana Marquense, anotación de François Rivas, Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, por supuesto. Pues una jugada, Marco, que si bien es cierto, hace ya varios minutos el equipo de Marquense había adelantado sus líneas, estaba presionando en la parte alta. Quiché no pudo salir de ese letargo, le cae esta jugada y pues por supuesto este jugador Rivas pues la manda a guardar y lo estamos perdiendo. El equipo Quiché 0, Marquense 1, minuto 10 del primer tiempo, mi estimado Marco. A recomponer las ideas Milton García y todo el planteamiento del Quiché FC porque no le estaba resultando nada, en tanto que Marquense en una sola acción logró desequilibrar la defensa y mandar ahí, no un pase de la muerte, dejaron un balón elevado con un cabezazo y luego la insistencia de François Rivas en el remate puso el 1-0. Esta puede ser opción para Quiché, pero al final buscará limpiar la zona en defensa el Deportivo Marquense, mandando este balón largo, recepcionó con el pecho Palacios, abriendo para Norales, le puede pegar Norales, llegaron a la barrida a tiempo y será el tiro de esquina para el cuadro quichelense, me parece que el primero de todo el partido entre ambos equipos, así que nos vamos al primer córner del compromiso y pertenece al cuadro del Quiché FC y suben todos los espigados del Quiché FC. Norales a levantar el balón de pierna izquierda, el zurdo Kevin Norales, subió Asprilla, subió Barros, está Divani y está Rodas, 4 elementos que tienen una estatura bastante beneficiosa, pero veremos si le sacarán provecho en esta acción. La opción para Quiché FC en el juego aéreo, viene el balón elevado, llegó al punto penal, ahí sale Marvin Barrios en el borde de su área chica, tomó el balón, descolgó el foco y ahora le dará la salida a los Leones del Deportivo Marquense. Este es Uciel Rivas distribuyendo ya por el centro, ahora es Andrade, va abriendo ahí en cortito con Dantas, no. La primera bueno, María, Marco. Perdió la cabeza Norales y se disculpa con su equipo también. Está consciente Norales de que le tocó el rostro por lo menos a Dantas. No creo que haya sido un golpe mayor, pero bueno. En el colmillo del partido pierde la cabeza Kevin Norales y es el primer amonestado del compromiso. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas.
El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos. Nos ubicas a un costado del CAP en Zacapulas. Cotiza al 41 92 87 20. Comercial Utsijan, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza y a la orden con todas las OPF, con un gran surtido en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juancho Bus les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todo terreno. Comunícate al 4195-8932. Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? Edison Hernández abre el balón para el King León. Sobre la banda derecha el King León meterá el servicio, pero tiene marca doble. Al final terminó pifiando. Strike 1, dicen en la Serie Mundial, que justo está en esos juegos de desenlace para la temporada de MLB, que no tiene nada que ver con fútbol, pero bueno, la pifió el King León por derecha y va saliendo Charles William Martínez, va saliendo por la izquierda, recibe infracción del King León, que le disputa el balón en el césped. Al final, siga, dice el referee de esta mañana, en la conducción Luis Palacios, le mete el cuerpo a Andrade, de Luis a Luis, de Huicho a Huicho. En este momento vendrá la falta entonces para el Quiché FC, que moverá en este momento con Kevin Orales. Recibió la infracción de Luis Andrade Palacios. Y es que marcó la primera, Marco, porque Palacios gana la primera, vuelve otra vez en la segunda y ahí se la marca. Me parece que pudo fácilmente el árbitro Kelvin Fuentes haber dado la ventaja, porque ya la tenía en su poder jugador quichelense, pero marca el tiro libre, pues la primera falta del equipo marquesí. Detrás del balón entonces Asprilla y Norales, los dos elementos que pueden levantar el servicio a la zona de peligro para el Deportivo Marquense. Es Kevin Norales el que levanta el balón, sale Barrios, al final se termina marcando una infracción en ataque, falta en ataque por parte de Quiché FC sobre el guardameta Marvin Barrios. Al final fue un fuera de lugar entonces, y es que Barrios se queja y se queda tendido ahí. Y muchos aficionados quichelenses se quejan de que es pérdida de tiempo por parte de Barrios. Pero bueno, es parte de la picardía del juego. En todo caso, si Quiché estuviera arriba en el marcador, tuviera la oportunidad de hacer lo mismo. Y es que están en 15 minutos, Marco. Eso sí, tempranero. Va ganando el equipo marquense, entonces este muy buen guardameta, experimentado, pasando por Liga Nacional, incluso convocado a selección nacional en su momento, pues él se deja caer con el toque delantero quichelense, pero ya el árbitro, el asistente número 2, Jeffrey Dionisio, ya tenía la bandera arriba, marcando fuera del lugar del Deportivo Quiché, y pues la picardía de Barrios, el portero, pues se tira al césped, y pues a nuestro parecer, Marco, no fue algo que haya sido muy grave para que ya lleve al menos un minuto ahí tirado en el césped. Pero bueno, pues será la asistencia, pues que ya está ahí con este portero de Marquense, a ver qué es lo que siguen al final, mi estimado Marco. Y Kelvin Fuentes en este momento en 3/4 de cancha platicaba con Kevin Norales y le hacía la seña: sí, yo llevo el tiempo, señor, no se preocupe. Fuentes ahora se va a acercar a la banca del Deportivo Quiché FC, me parece que llamarle la atención a alguien de la banca. El asistente 1 le señala a alguien, no sé si lo va a amonestar o solo será un llamado de atención. Tendría que ser tarjeta, Marco, porque no va a correr el árbitro hasta la banca del Deportivo Quiché solo para llamarle la atención. Pero pues veremos qué es lo que decide al final el árbitro asistente Kelvin Fuentes. A Tipaz le llaman la atención, me parece es el utilero del equipo para Quiché FC. Es el, si no estoy mal, bueno, lo conozco por ser hijo de Chanico Tipaz. Chanico, bueno, sí, es a él a quien le llamaron la atención, sí. Iván. No, y es que me parece el equipo Quiché tiene que estar tranquilo, tanto los jugadores en el campo como la banca,
porque si bien es cierto, está perdiendo el equipo Quiché, pero pues es muy temprano todavía para poder pensar. Son casi los 18 minutos del primer tiempo, Marco, entonces el equipo Quiché tiene que estar sereno desde sus líneas dentro del campo, como lo es también la banca del Deportivo Quiché. Viene al servicio de manos el cuadro quichelense. Edison Hernández cobró para el King León. El León en la conducción. El King de pierna izquierda va conduciendo y deja ahí por el centro, abriendo con Luis Rodas para Josué Ramírez Asprilla, ahí que por poco y se enredaba con el balón. Bueno, el recorte de Asprilla para mandar este cambio de juego buscando al King León. Al final terminó cruzándose toda la media cancha ese balón para ir a un saque de puerta. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que pues el equipo de Marquense empieza desde este momento, Marco, amigos, a perder esos minutitos, esos segunditos, quiero decir, porque de segundo en segundo se acumula 1 minuto, 2 minutos. Entonces ya Marvin Barrios, con toda la experiencia que tiene, empieza y ya está deteniendo el juego. El Quiché no tiene que caer en la desesperación, porque si bien tiene buenos jugadores para poder empatar, Marco. Se anticipó Charles Martínez para robar el balón y viene el servicio hacia adelante. François Rivas que reclama una falta, pero bien disputado el balón y ganado por Carlos Barros para que le dé salida a Josué Ramírez Asprilla. Gamboa por la izquierda, rescatará el balón Gamboa, se le terminó la cancha al extremo izquierdo del cuadro quichelense Eduardo Alfonso Gamboa, y lo está acompañando en la marcación del 1 contra 1 Marco Tulio Rodas a Gamboa. Y de momento Rodas, con lo que puede, está tratando de sacar la tarea avante. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Y muchas gracias ahí a los amigos que se reportan ahí con nosotros. Gracias a nuestro compañero Alfredo Reynoso, ahí que siempre haciendo de las suyas, ahí en todos los rinconcitos de nuestra hermosa Guatemala. Pues continuamos nosotros en este momento, estamos casi llegando a los 20 minutos y el Deportivo Marquense de visita le está ganando 1-0 al Deportivo Quiché FC, mi estimado Marco. A la recuperación, recogiendo el rebote, Edison Hernández se animó a probar de pierna derecha, pero sacó un derechazo totalmente descompuesto. Será otro saque de puerta para el Deportivo Marquense. Marvin Barrios desde atrás vendrá entonces. Se acerca su capitán Luis Andrade, el que va a cobrar. Ya cobraron, de hecho, y Luis Andrade conduce el balón para sacar de derecha desde el fondo del área. Este es Palacios, que se armó un globito ahí, buscaba el acompañamiento de Rodas, pero al final le dice: yo me llevo el balón para abrir con Gamboa. Gamboa por izquierda, engancha hacia atrás y puede meter el servicio. Ahí lo llegaron a achicar por Marco Tulio Rodas. Va de nuevo Gamboa, dejando más atrás con Quesada. Quesada que va, un amague, otro amague, y se quitó a 2 elementos y en el segundo le cometieron infracción y se queja ya al dorsal 59, Ronald Castillo, que fue el que contactó con Quesada. Por la izquierda, Iván Santiago sumen otra falta a los Leones, que lo siguen ganando 1-0 en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, cuando llevamos 20 minutos, 21 ya del primer tiempo. Y vendrá la oportunidad, balón parado para el cuadro quichelense, cargado por izquierda desde 3/4 de cancha, justo frente a la banca de los Leones del Deportivo Marquense. Vendrá el tiro de esquina para los locales, para el Quiché FC, que está urgido de por lo menos empatar esto en el primer tiempo y tener un partido nuevo en el segundo tiempo. Vendrá el servicio, Gamboa así el amague, ahora viene de pierna derecha el servicio, allá la pueden armar dentro del área, de cabeza contactó, pero uno era Uciel Rivas, ahora va poniéndole el cuerpo, cubriendo el balón para que abandone y sea un servicio de manos para Quiché FC. Hizo el trabajo ahí Luis Palacios, ahora viene Eddie. Va a meter el servicio de pierna derecha, pero prefiere abrir el campo a donde estaba Kevin Morales. Barrios y toda asistencia para los Leones
Deportivo Marquense. Viene el servicio. ¿Va de luz? Se fue. Tata, la gorra, ahí va. Se fue la luz. Sigan usted. Vendrá el servicio entonces. Gato, De quita pierna la gorra, derecha o de izquierda la amenaza para Deportivo Marquense en este momento. Vendrá el servicio de pierna cambiada, veremos. Al final, de derecha. El elemento que estaba en defensa abrió el brazo hacia la derecha, no extendió la mano, pero sí le levantaba el codo, entendió Bueno, es lo bonito del fútbol, porque ya estamos debatiendo nosotros del fútbol. A mí me parece que toca con la mano, levanta el brazo izquierdo y ahí le toca. Por eso es el reclamo. ¡Linda! ¡Mira por así dentro del área! Al final, el Kid León manda lo con el balón a la portería de Marvin Barrios y poner al minuto 25 del primer tiempo el 1-1 en el Estadio Municipal de Santa Cruz de Quiché. Lo empata el Imperio ante el Deportivo Marquense. Fue bien, Iván. Por supuesto, y es que el team se atrevió y lo hizo, y viendo la cuota de Marcos, la defensa de Marquense llega un papel a distancia del bar, pero el Marcos normalmente siempre ha sido de cambio. Hoy sale titular y le dice al profe Víctor Miguel García, bueno, yo levanto la mano, aquí estoy, soy titular, anoto el gol, empato el partido, luego nuevo Marco Julio Solís. Cuando todo Quiché FC estaba concentrado, o bueno, estaba más ubicado en reclamar la acción anterior en la que ellos manifestaban había una mano del elemento en barrera por los Leones del Deportivo Marquense. Bueno, al final creo que Marquense también se distrajo con todo eso, porque fue que apareció el King León, este mismo que va a recibir el balón, pero se lo dejaron muy atrasito, a ver si lo rescata. Ah, no, bueno, ahora el público no le recrimina nada a León. Lo que puedes hacer con un gol, Iván Santiago, cambiarle la perspectiva al público. ¿Dónde conocemos a Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zagapulas. El Complejo Educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zagapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video profesional, fotostática de título,
tazas y playeras personalizadas. Nos ubicas a un costado del CAP en Zacapulas. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza a la orden con todas las OPF del municipio y fuera del municipio de Zacapulas. Juancho Us les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todo terreno. Comunícate al 4195-8932. Marco Tulio Solís, ¿dónde conocemos Guatemala? Se les escurría ahí el dorsal 74, François Rivas, y conocemos Guatemala en el canal de YouTube de Tujal Radio. Llegó muy bien a limpiar la zona Asprilla, mostrando gran velocidad. La cualidad de este central para el cuadro quichelense. Abrió por izquierda Rodas allá con Quesada con Norales, de nuevo Rodas a distribuir el balón por derecha, se suma al ataque Edison Hernández que puede meter ahí el centro, lo deja peligroso, empujaban dentro del área, pero al final va a la recuperación marquense, saliendo desde atrás. El que lo intentaba por ese sector era Uciel Rivas, poniendo a jugar aquí a Dantas. Paolo Dantas enfrentará a Asprilla, que le atravesó el camión al dorsal 10 de los Leones del Deportivo Marquense. Y no es que Dantas carezca de habilidad, pero bueno, difícil superar al dorsal 8 del equipo quichelense, donde conocemos Guatemala, Iván Santiago. En el canal de YouTube de Tujal Radio, y es que muy buen defensa, Asprilla, Marco, amigos, pues realmente ha sido el dolor de cabeza de todos los delanteros de la Liga Primera División que han venido a jugar a este estadio, y no digamos cuando van fuera. Es un jugador que se planta bien, se muestra, y pues ahí lo vemos cortando. Es uno de los jugadores más completos, quizás, Marco, me atrevo a decirlo, que ha tenido el Deportivo Quiché FC en sus filas desde que está, cuando inició en segunda división y ahora que ya pues está en una temporada más en la Liga Primera División, Marco. Le dio lectura a la salida del King León a los Leones del Deportivo Marquense, y ahora en la recuperación dejó para Rodas abriendo por izquierda con Quesada que metió el servicio ahí para Norales puede buscar a Divani pensó que alguien llegaba por afuera, y al final el servicio bastante elevado de Kevin Norales terminó en posesión de Marvin Barrios, que dice calma, y quiere seguir ganando segunditos Marvin Barrios, a pesar de que el compromiso ahora está empatado. El King León vino al empate de este compromiso, pues prácticamente fue como si un mago sacara un conejo del sombrero, nadie se lo esperaba. Quizá, bueno, es que Iván, no es que fuera el mejor momento de Marquense, porque Marquense de hecho se ha alejado del área del Quiché FC, y la única vez que se acercó fue cuando anotó. Y bueno, acá viene la opción, en la conducción le robaron el balón a Rodas por abajo, apareció muy bien en defensa al Deportivo Marquense, acá quiere darse la vuelta y se quejaba el uruguayo ahí, Paolo Dantas, de que le cometían falta en el robo, balón elevado que puede ser para el argentino, lo esperaba en el otro sector el King León y podía ser balón peligroso. François Rivas recuperando, abriendo la cancha para Charles Martínez, 3 contra 3 en este momento, pero ya regresa ahí Rodas y al final termina cometiendo la infracción. Tiene que hacer ese trabajo táctico, me parece, Edison Hernández sobre el dorsal 9, Charles Martínez Vizcaya, y será tiro libre para los Leones. ¿Dónde conocemos Guatemala, Iván Santiago? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Y es que es la cuarta falta que comete el equipo quichelense. Fácil, pues si le sacaban la amarilla al jugador quichelense no era de sorprendernos, porque estaba cortando una jugada prometedora a un avance el equipo marquesí, mi estimado Marco. Vendrá al saque de manos del Deportivo Marquense. Se puede sumar a esa acción Marco Tulio Rodas por derecha. Han avanzado unos metros, se han instalado en la mitad de la cancha del Deportivo Quiché FC, metiendo el balón en los linderos del área. Puede venirse la recuperación de Luis Palacios, que ahora conduce, se anima Luis Palacios, conduce varios metros, va a cruzar la media cancha y puede abrir para Gamboa. Ahora le quedó el balón, este no es Gamboa, señor, este es Divani que dejó para Palacios, tiene que retroceder ahí. Ahora sí buscaba Gamboa, pisa el balón y dentro de 2 marcas termina saliendo elegante Gamboa. El cambio de juego de Rodas para buscar a Hernández. Edison Hernández en la conducción, ahora tiene cerca a Kevin Norales, le dejó el balón y Norales puede meter el servicio. Acá puede estar para Quiché, este es Divani.
La armó bien Quiché FC por derecha. Edison Hernández le dejó el balón a Norales para que levantara el centro. Y entrando al área llegó Guido Divani, que conectó de cabeza, pero no fue suficiente para mandarlo por lo menos a la portería de Marvin Barrios, Iván Santiago, donde conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tujal Radio. Y es que una muy buena triangulación armaron entre Hernández, Norales, Divani, que por poquito, Marco, amigos, pues se va a un ladito. Y nuevamente el equipo de Marquense pues se tira al suelo, jugador marquesí, porque saben que el equipo guichelense ha levantado, no solo ha levantado la moral, sino que está llegando con más peligro, y pues en cualquier momento Marco puede caer el segundo. Se equivoca en la salida Marquense y robó Luis Palacios. Ahora falta ahí, falta sobre Guido Divani, y a ver quién se anima a probar, porque está bonito para probar Iván Santiago. Por supuesto, bueno, al parecer de este servidor puede ser de pronto Gamboa, al mismo Palacios, pero veremos si no es que pues este jugador Norales tiene algo también preparado en la jugada táctica, pero me parece más para dársela a Gamboa o a Palacios, mi estimado Marco, para que pruebe a Marvin Barrios, buen guardameta, pero pues sabemos la capacidad que tienen los jugadores quichelenses, mi estimado Marco y amigos. 33 minutos del primer tiempo, y el que acomodaba el balón era Kevin Norales, Iván Santiago. Puede ser opción Kevin Norales de pierna izquierda, podría ser al palo del guardameta en este caso. Norales toma impulso y lo acompaña Quesada. Me parece que es para la derecha, Marco. Vamos a ver qué nos prepara en la jugada el Deportivo Quiché. 3 opciones detrás del balón. Puede ser una jugada preparada Iván Santiago. A ver, se animará Norales. Deja hacia atrás para que pruebe de pierna derecha. Era jugada preparada Iván. Norales que tocó atrasito para que apareciera Rodas a probar de pierna derecha, y este tiene potencia, y al final le desviaron el balón y será otro córner para Quiché FC. Balón que va cargadito al primer palo y terminó marcando falta en ataque. El desplazamiento que cometía Carlos Aldair Barros será falta entonces, y vendrá desde atrás el Deportivo Marquense. Es la quinta falta. Marvin Barrios toma el balón en el borde de la media luna, vendrá a cobrar la falta Iván Santiago, donde conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más conexión, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos, para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video profesional, tazas y playeras personalizadas. Nos ubicas a un costado del CAP. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza a la orden con las OPF de los establecimientos, con gran surtido en refacción escolar. Juan Chous les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad en motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Comunícate con nosotros al 4195-8932. Marco Tulio Solís, estamos en el minuto 36. ¿Y dónde? ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbase. Y cuando se perfilaba el ataque, Palacios le cometieron infracción ahí, se enredaron con él desde el césped y lo mandaron abajo. Será balón favorable para Quiché FC desde atrás. ¿Qué número de falta fue de los Leones? La cuarta falta. No ha pegado mucho en el primer tiempo el Deportivo Marquense, y vendrá Asprilla desde atrás a cobrar el servicio detrás de la media cancha. Entonces
a meter el servicio y todo Marquense a defender en este momento. Ya no quieren más distracciones. Se abre un tanto Barros para ver si es opción de meter un segundo balón. De pierna derecha mandan el servicio a los linderos del área. Intentaba ganar el King León, pero es Luis Rodas quien abrió el balón de cabeza rápido para Edison Hernández, que metió una especie de servicio que se iba alojando a la portería de Barrios. Pero apareció Barrios poniendo rodilla al suelo para quedarse con el balón y abriendo rápidamente Marvin Barrios. Se está enfriando este mediodía, Iván Santiago, me parece. La sensación térmica en este momento es frío en la ciudad de los eternos celajes, y Marvin Barrios, que le falta frialdad para salir y se ve presionado por el argentino Divani, forzado a ceder el balón de manos favorable para el equipo de Quiché FC. Ya cobró el King León, se apoyó con Edison Hernández, que equivocó el pase. Ahora es Paolo Dantas, que desde hace mucho no lo hemos visto generar algo para los Leones del Deportivo Marquense. Por derecha va, se interna el ataque el Deportivo Marquense y tiene que cubrir ahí. Llegó a la cobertura Barros, a la conducción. Este es Luis Palacios, se va a descolgar por la banda derecha, tiene acompañamiento de Lam, me parece que puede ser de tarjeta amarilla porque el balón incluso estaba en otro sector, y al final el dorsal 18, Kevin Josué Lam, le dice: levántese señor, si no lo toqué. 5-5, sí, y llegamos a la quinta falta, sí señor, muy bien. Kelvin Fuentes le saca la amarilla a Kevin Josué Lam, otro amonestado para los Leones del Deportivo Marquense. Vendrá entonces al cobro respectivo, en tanto que Luis Andrade de los Leones se queda platicando ahí con Kelvin Fuentes. Amonestado entonces Kevin Josué Lam, dorsal 18 para los Leones del Deportivo Marquense, que sigue mostrando inconformidad. Ya. 2 amarillas para los Es el Leones. segundo amonestado, mi estimado Marco, porque Ronald Castillo, jugador 59, en el dorsal también fue amonestado en esta primera mitad. Kevin Morales, que levanta el brazo derecho para dar indicaciones, a ver si tiene algo preparado. Dice que la va a poner hasta el otro sector en una especie de cambio de juego. Vendrá de pierna izquierda Kevin Morales, pone el servicio, así lo hace hasta el otro sector. Allá 3 Leones esperaban el balón y lograron rechazar, pero en la recuperación llegó rápido el equipo de Quiché FC. Ahora el que conduce, este es Gamboa por izquierda, hace un enganche, hace otro, se quitó la marca de 2 Gamboa, fenomenal, puede quitarse la marca de un tercero, vaya, sensacional lo de Gamboa, puede estar para Quiché, lo merece Quiché en este momento. Este es Rodas, dejando atrás para Edison Hernández, que descompuesto mandó el derechazo, y más que probar a portería parecía despeje, Iván. No, y es que, pero Marco, está bien, la tira para arriba, pero qué jugada se mandó Gamboa. Se mete en medio de uno, no se la quita, 2, 3 jugadores y todavía le queda. Y la jugada todavía crece. Lastimosamente, pues Hernández la tira sobre la portería de Marvin Barrios, pero pues una jugada interesante, Marco, me parece. Antes de que finalice el primer tiempo, el equipo quichelense merece el segundo gol, Marco. Y llegamos al minuto 40 del primer tiempo. El rechace de Quesadas desde el fondo. En 3/4 de cancha buscaba ganar el balón Kevin Morales, pero tuvo que mandarlo de vuelta en defensa al Quiché FC. Allá no quieren complicaciones y lo mandan a la lateral favorable para Quiché FC de manos. Ya cobraron rápido, le quedó el balón a Kevin Morales. Metió el balón al área, puede ser acá para Quiché, lo esperaba el King León llegando por derecha, pero se atravesó ahí Uciel Rivas. Ahora buscaba salida Charles Martínez, que termina reclamando la infracción, y sí, dice Uciel, Kelvin Fuentes, y terminan amonestando a Luis Rodas, Iván Santiago, en la 6ª falta, y es la amarilla número para Quiché. La segunda. Dos amonestados, entonces. Están parejos, Marco. Son 6 faltas para Quiché, son 5 para el Deportivo Marquense. Al momento, 2 amarillas para cada equipo. Muy parejos, incluso hasta en el marcador también, mi estimado Marco, porque estamos con el empate 1-1 cuando pues nuestro cronómetro nos marca los 41 minutos de este primer tiempo del partido entre Quiché FC y el Deportivo Marquense. Sí. Bueno, saludamos a Orlando Joachín. Sí, bueno, Marquense hace mucho no se asoma al área de Quiché FC, lo decíamos, la única vez que se asomó fue cuando anotó, y desde entonces, bueno, ha jugado a tratar de crear jugadas desde atrás o esperar a Quiché FC, y este que conduce el balón, Dantas, no ha tenido la mejor de las mañanas en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. Va a la cobertura Carlos Barros, se recibía ahí la carga, desplazamiento, dice Kelvin Fuentes, y será balón favorable para el Quiché FC.
Vendrá entonces el guardameta Dávila, que casi no lo menciona, Iván. Por lo mismo, Marquense no se asoma tanto al área de Jonathan Dávila. Bueno, es lo que decimos, Marco, porque prácticamente Dávila pues está como un espectador más, porque solamente tuvo que sacar la pelota del fondo de su red, eso sí, pero de ahí pues ha sido el equipo quichelense el que ha estado pues encimando al equipo de visita, que es el Deportivo Marquense en esta oportunidad. Mueve rápido de manos el cuadro quichelense, buscando la acción de peligro. Adelante, vendrá hacia atrás el balón. Queda entonces ahora para Asprilla, que va dejando atrás con Jonathan Dávila. Quieren poner a jugar a Dávila para que no se les enfríe ahí atrásito, y este mete el derechazo buscando a Gamboa, pero no, al final no terminó superando la marcación de cabeza de los Leones del Deportivo Marquense. Balón que queda una vez más para Kevin Morales. Va metiéndose balón pegadito a la línea de cal. Acá puede ser por la izquierda para el Deportivo Quiché FC. Le dejaron el balón a Gamboa, que mete el servicio apurado. Ahí esperaba el King León para meterle la pierna derecha a la acción, pero al final quedó en un servicio favorable para el equipo de Quiché FC. El tercer tiro de esquina del partido, Iván Santiago, minuto 43, estamos en el ocaso del primer tiempo. Vendrá de pierna izquierda al servicio. Elementos quichelenses esperan dentro del área. Puede ser para Quiché, quedó el balón rebotando peligroso y le va a dar salida. Los Leones del Deportivo Marquense en este momento van a la recuperación. El que recupera para Quiché es Hernández, Edison Hernández. Muy bien, le silbó Jonathan Dávila y a él le dejó el balón. Dávila dice: tranquilos, meterá este servicio. Se resbalaba Dávila, pero al final sacó un buen servicio, porque ahora va buscando, prolongando la acción, Guido Divani, pero salía tarde Gamboa. Igual ese balón se había ido bastante largo. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que, Marco, amigos, me parece que como hemos visto el césped en el Estadio Municipal del Coloso de la zona número 5 acá en Santa Cruz del Quiché, pues hoy está un tanto, pues digámoslo de esa manera, un poco en mal estado, porque las áreas de los porteros pues ha estado un poquito falsa, y pues hemos visto ahí también como algunos jugadores pues se han resbalado de pronto por el calzado que utilizan, pero pues al final va a ser en el segundo tiempo, pues va a ser pues contrario, van a jugar ambos equipos en esa misma situación, mi estimado Marco. Uciel Rivas tuvo que abrir por izquierda, presionado. Va y pide el balón rápido el King León para cobrar de manos. Le queda el balón a Luis Rodas. Participativo Rodas, que mete este servicio. Sale Marvin Barrios. Llegó a contactar con el balón con la mano derecha, y eso hizo que impidiera que conectara Gamboa, que llegaba por afuera dentro del área. Va entonces en la conducción Quiché FC. A ver cuánto están adicionando. 4 minutos, dice Brian Orellana. Nos vamos a jugar hasta el 49 entonces. Sí, bueno, por el tiempo que ha perdido Marvin Y es Barrios. que, exacto, eso es lo que iba a mencionar, Marco, amigos. Esos 4 minutos son más por el tiempo que ha perdido los jugadores del Deportivo Marquense, no tanto los jugadores del equipo de Quiché. Pero, pues bueno, el árbitro central en esta oportunidad, Kelvin Fuentes, le dice a su cuarto árbitro, Brian Orellana, pues bueno, vamos a jugar 4 más y nos vamos hasta el 49. 4 minutos, Marco, que de pronto, pues lo puede aprovechar el Quiché con ese buen momento que está pasando dentro del terreno de juego, y se puedan ir, pues quien quita, Marco, con el marcador a su favor, si no es que pasa algo en esta falta o en este tiro libre, quiero decir, del Deportivo Marquense. Y bueno, Fidel nos confirma que estamos al 100 de nuevo. Habíamos tenido complicaciones porque acá en Santa Cruz del Quiché hubo fallas en la energía eléctrica en todo el municipio, y es por ello, o al menos en el estadio, y es por ello que las transmisiones incluso de los compañeros medios de comunicación también se vieron afectadas. Va abriendo por izquierda, el Quiché FC se puede internar al ataque en esta acción con Kevin Morales. Mandó el cambio de juego, llegará para el King León. Tiene aún en posesión de balón el King León. Puede meter el servicio ahora Edison Hernández. Ahí se zambuía el elemento de Marquense. Acá lo desplazaban, claro que sí, señor. Lo desplazaban y se queja ahí Ronald Castillo, y cuidado que ya está amonestado. Vendrá entonces
al tiro libre el Quiché FC con esta gran oportunidad al cierre del primer tiempo. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que me parece, Marco, que por el minuto que estamos jugando ya de este primer tiempo, que es pues prácticamente minuto 47, se han agregado 4, pero me parece por el minuto... Yo apostaría, Marco, amigos, de que probemos a portería de Marvin Barrios, porque ¿qué nos quita? Al final la pelota o se va afuera, se va a un tiro de esquina, o pues va adentro de la portería. Me imagino que eso lo saben los jugadores. Kevin Morales, que ha sido el dueño de los balones detenidos, pues coordinará ahí con los jugadores, con Gamboa, con Palacios, a ver qué es lo que están preparando, pero... Yo estuviera, Marco, dentro del terreno de juego, yo probaría de una vez a portería para ver, de pronto cae el segundo del Quiché FC, Marco. Y los elementos de Marquense que algo platican con Kelvin Fuentes y no es una plática amistosa. Es que no les gustó la marcación, Marco. Y Quiché FC con, ¿qué le digo yo? 6 hombres detrás del balón. Y se acerca Rodas a decirle algo a la oreja al King León. Dirán, es lo que practicamos el martes, lo que practicamos el miércoles, no lo sé. A lo fútbol americano estaban ahí los amigazos sí, del Quiché. Mejor apreciación no puede haber, Iván Santiago. Vendrá entonces Kevin Morales de pierna izquierda con la opción para meter el servicio. Es Gamboa. Bueno, era Asprilla. Y lo decía Marco, tal vez era plática entre Kevin y sus compañeros, probar por el minuto de tiempo, pues agarra muy bien ese balón Marvin Barrios, se tira, es el protocolo del portero definitivamente, pero pues ya estamos segundos nada más, Marco, de que finalice este primer tiempo. Retrocedió Edwin Haroldo Fuentes con François Rivas, ahora va saliendo, con Uciel Rivas, Fuentes. Haroldo Fuentes abriendo por izquierda para Charles Martínez. Martínez que va a meter el servicio, puede ser peligroso. Ahí llegaba a cerrar Quesada y será el final del primer tiempo. 1-1, nos vamos al descanso. Iván Santiago. Por supuesto, y lo cacharon en fuera de lugar también. Y pues nosotros nos vamos, nos despedimos por un momento. Ya venimos con la estadística del primer tiempo y todo lo que también acontece a través de nuestras redes sociales. Los dejamos con algo ahí de fondo y ya venimos con la estadística, mi estimado Marco. Y con el segundo tiempo, Iván Santiago. Volvemos. Recorre Guatemala junto a nosotros. Te llevamos a un paseo virtual por las maravillas que tiene el país de la eterna primavera. Dale like a nuestra página en Facebook y suscríbete a nuestro canal en YouTube. También estamos en www.tujalradio.com. De Zacapulas para el mundo, Tujal Radio. Rueda con libertad, rueda con Suzuki. Ya no tienes que viajar tan lejos para hacerte de tu motocicleta. Te esperamos en Agencia Suzuki Zacapulas. Estamos cerca de Ban Rural. Tenemos atractivos planes de financiamiento en todos los modelos de motocicleta, desde la clásica GN 125, la Intruder en versiones 125 y 150, la GSX 125, hasta la espectacular Gixxer en versiones 155 y 250. Cotiza sin compromiso en el 4195 8932 5854 2195. Agencia Suzuki Zacapulas, tu mejor opción en motocicletas. En Zacapulas, Mundo Sport, los primeros en ofrecerte chivas de calidad y originales, traídas directamente desde los Estados Unidos. En Mundo Sport, lo que no tenemos, te lo traemos. Calzado, ropa, mochilas, gorras, calcetines, en estilos únicos y exclusivos. Te esperamos en el barrio San Sebastián, atrás de la Iglesia Católica. Realiza tus pedidos y consulta nuestros precios al WhatsApp
3397-1904. Enviamos a cualquier parte del país. En Mundo Sport encuentras producto para damas, caballeros y niños. William Fotocolor, ofreciéndote servicio de fotografía profesional para eventos especiales como bodas, 15 años, cumpleaños, bautizos, sesiones fotográficas para candidatas a reinados de belleza, fotografía de estudio en tamaño cédula, visa, pasaporte, fotos para títulos de nivel medio y universitario, fotostática de títulos, elaboración de carnet para centros educativos y empresas en general, diseño e impresión de mantas vinílicas. Tenemos también bandas de distinción para estudiantes destacados y reinas de belleza, tasas promocionales, full sublimación, reconocimientos para todo tipo de eventos e inauguración de proyectos. Contamos con mantenimiento y reparación de computadoras de cualquier marca. Visítanos, será un gusto atenderte. Estamos para servirte en el municipio de Zacapulas. Ubícanos a un costado del CAP. Comunícate con nosotros al teléfono 41 92 87 20. Los productos para higiene y belleza personal los encuentras en Cosméticos Anthony. Estamos en el interior del mercado del barrio San Pedro, en Zacapulas, Quiché. Pioneros en ofrecerte en un mismo lugar productos de alta calidad. Y si lo tuyo es lucir fantasía fina, nosotros tenemos las mejores opciones. Gorras modernas para que luzcas con elegancia. Cosméticos Anthony, donde la chinita. Joyería y orfebrería Merlin. Compra, venta y fabricación con atención a nivel nacional. Los mejores diseños, alta calidad y precios convenientes. Estamos en la Quinta Avenida 4-58, Zona 5, Santa Cruz del Quiché, con la más amplia variedad en oro y plata. Joyería y orfebrería Merlin. Nuestros años de servicio nos respaldan. Cotice su producto. Desde Quiché atendemos su pedido y resolvemos sus dudas en el 5808-0150. sin igual, tuvo con
Desde el día que el en ese Quijel tiñó con su sangre Tecum. Si te tal que tal eras una nahual, si te tal también chela. Hay melancolía al morir el día en la serranía. En la cofradía lloraría en la chirimía. Muy bien, ya estamos con todos ustedes nuevamente ahí con la estadística de este primer tiempo entre el equipo de Quiché FC y el Deportivo Marquense, los Leones, que hoy están visitando el Coloso de la zona número 5. El marcador al momento está 1-1 con gol del el King León al minuto 24 y al minuto 10 inició ganando François Rivas. Ahí el gol del número 74. 1-1 el marcador. En tanto el Deportivo Marquense, quien es el equipo visitante, hasta el momento pues son 6 las faltas cometidas en tarjetas amarillas. Está Ronald Castillo y Kevin Lam, los apercibidos por el equipo marquesí. No han habido tarjetas rojas, 2 fueras de lugar se les ha marcado al equipo de Marquense y ha sido solamente un tiro de esquina para los Leones, mientras que el Deportivo Quiché FC a través de el King León, pues al minuto 24 empató las acciones para el Quiché FC. Han sido 7 las faltas cometidas por el equipo del Imperio, una más que el equipo de Marquense. También han sido 2 los jugadores apercibidos, Kevin Norales y también Luis Rodas, los jugadores que han visto la tarjeta amarilla de parte del árbitro Kelvin Fuentes. No ha tenido tarjetas rojas, 2 veces han cachado al equipo quichelense en fuera de lugar, 3 los tiros de esquina, ahí los que tiene el equipo quichelense. Esta la estadística del primer tiempo y ya nuestro amigo Marco Tulio Solís preparándose para la descripción, la narración y todo el acontecer de los segundos 45 minutos y Fidel Reynoso listo ya con las tomas especiales para todos ustedes ahí a través de todas las plataformas de Tujal Radio, a través también de los canales 35, 36 para todo el municipio de Zacapulas y pues por supuesto todos los amigos que están a través de nuestras diferentes plataformas, pues agradecemos siempre ahí pues el que estén visualizándonos. Hoy en un horario y un día atípico porque cuando el Deportivo Quiché FC juega de local normalmente lo hace los días sábados en horario de las 20 horas. Hoy y ya el partido anterior también pues ha sido horario de domingo y pues ha sido a las 11 de la mañana esos encuentros. Pues estaremos ya dándole lectura a algunos de los mensajes que los amigos nos colocan en nuestra plataforma de Facebook y también los amigos que se comunican a través de nuestro WhatsApp personal. Allá pues recuerden que estamos en los primeros 45 minutos. En el entretiempo ya viene el segundo tiempo y el tiempo de las definiciones. Así que entonces vamos agradeciendo. Ahí vamos dándole lectura a algunos de los mensajes que el día de hoy pues nos han llegado, ya que tenemos el espacio para poder saludarlos. A Samuel Zoy dice, vamos mi Quiché. A Eddie Dici Fuentes dice, apoyando al equipo de Marquense. Saludos cordiales a los amigos que nos visualizan y los que comparten también esta transmisión. Ahí para todo el equipo o todo el departamento de San Marcos. Vamos con todo Imperio, dice Baten Vicente. Vamos Quiché. Yo quiero ganar, dice Domingo Ahmac. Quiché, nos dice Diego Neri. Vamos. También Aldea Las Lagunas, San Marcos, dice, vamos Marquense, 1-1 el marcador, mis estimados. Diego Neri dice, vamos Quiché. Luis López, gol de Marquense, dice, por supuesto. Inició ganando el equipo marquesí con gol de François Rivas al minuto número 10.
Muy bien, a Diego Neri, dice, vamos mis leones, dice Osmar Juárez, Paola de León, saluditos cordiales, vamos equipo, dice Miches Madi, dice, vamos equipo también apoyando a los leones. Pedro Cruz Velasco dice, gol tempranero, ánimo Quiche, dice, se puede remontar, pues es 1-1, luego del gol del King León al minuto 24. Por ahí dice... También vamos Marquense de mi vida, dice Wilson Saldaña. Vamos Leones, dice Carlitos. Saludos. ¿Cómo van? Nos dice Jeff Escobar. 1-1, mi estimado. 1-1 es el marcador en este entretiempo. Cardona Requena también. Byron Girón también ahí. Saludos cordiales a Mari Ade. También, bueno, pues nos dice... Ahí saludos cordiales. Yanmi Batres 1-1, dice Albert Sánchez, primer lugar. Dice, se está peleando el Deportivo Quiché FC este encuentro contra los Leones de Marquense. Y así, más amigos que se comunican. Muchas gracias. Pero vamos ya con los segundos 45 minutos. Mi estimado Marco Tulio, ya luego de ahí pues retomar fuerzas. Ya estamos listos para... el tiempo de las definiciones, los segundos 45 minutos. A ver si habrá alguna modificación de parte de los equipos. Marco Tulio, ya sale la tripleta arbitral. Pues, ¿dónde, Marco? ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube Iván Santiago se vendrá el inicio de los segundos 45 minutos y vamos a poner cronómetro en cero entonces. De a poco van saliendo ambos planteles al terreno de las acciones en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. 1-1 el marcador parcial con anotación de François Rivas para Marquense y el King León para Quiché FC. Ya sale Kelvin Fuentes, Brian Dionisio, Jeffrey Dionisio y Brian Orellana. La cuarteta arbitral ya para este mediodía en el complemento de este partido. Gracias por sumarse a esta transmisión, a todos los amigos de los Leones de Occidente también que se van uniendo y han disfrutado también una anotación de los Leones del Deportivo Marquense. De a poco, y vamos a ver si no hay modificaciones. Allá en el fondo se prepara Brian Orellana, el cuarto referee, y para nosotros también como equipo de Tujal Radio es un gusto enorme poder llevarles esta transmisión. Agradecemos también el gesto del presidente del club en enviarnos una pizza para la refacción respectiva. Iván Santiago, el presidente del club, Neri Alfonso Ramírez, licenciado, el agradecimiento de parte del equipo de Tujal Radio, porque gracias a él podemos degustar de una refacción acá en el entretiempo. Iván Santiago. Así es, el actual alcalde electo para el periodo 2024-2028, a Neri Ramírez. Muchísimas gracias a toda la comitiva, pues ahí por ese gesto ahí que nos da al equipo de transmisión de Tujal Radio Deportes. Vamos, Marco, ya listos para arrancar con los segundos 45 minutos. Y nos iremos entonces al complemento de este partido. François Rivas en el centro de la cancha del Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché vendrá a mover el balón esperando la orden de Kelvin Fuentes, que ultima detalles. Moverá entonces Fuentes. Esperan el pitazo inicial. Y nos iremos entonces al arranque de los segundos 45 minutos en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. 1-1 lo empata el Imperio ante los Leones del Deportivo Marquense. Y rápidamente va con el balón el equipo de Marquense. Va por el centro, Marquense. Abriendo por derecha. Recuperó el cuadro quichelense. Marco Tulio Rodas tiene que llegar a intervenir para llevarse el balón. Este es Paolo Dantas abriendo con Rivas.
Va saliendo en la recuperación. Era Castillo el que intervenía por la derecha para los Leones del Deportivo Marquense. Ahora llegará Guido Divani. Recibe infracción ahí del dorsal 20 Frank Williams de León. Y dice Kelvin Fuentes que hubo infracción sobre el argentino Guido Divani. Frank Williams del León le cometió la infracción entonces. Y vendrá por izquierda, casi en la mitad de la cancha, el Deportivo Quiché FC a mover el balón. Es la primera del segundo tiempo para el Deportivo Marquense, la séptima en el encuentro, mi estimado Marco. Movió Asprilla, parece que equivocó el servicio, pero recupera rápidamente Quiché FC. Rodas. Creo que no hubo modificaciones al inicio del segundo tiempo, Iván Santiago. Y es Kevin Norales ahora en la conducción. Norales retrocediendo. Dávila rechaza el guardameta de Quiché FC, mandando hasta el otro sector de la media cancha. Ya regresó el balón el equipo de Marquense. Pisa el balón Palacios. Ahora sí manda el servicio, buscando desbordar, pero no encontró cómo. El King León, que lo intentaba, corrió el balón, pero se le acabó la cancha. Ahora será movimiento de manos para el Deportivo Marquense. A mover por ese sector Uciel Rivas de manos. Vendrá poniendo el balón elevado. Flotó el balón y llegó a la mitad de la cancha. Ahí distribuye Rodas, mandando el balón hacia adelante. Puede ser ahí en la disputa. Llegaba el argentino Divani. De nuevo le quedó el servicio de manos a Quiché FC. Puede mover rápido ahí Kevin Norales, que prefirió dejar el balón más atrás para donde llegó Edison Hernández a cobrar el servicio. Le quedará una vez más de manos al equipo quichelense justo frente a su banca. Edison Hernández con el balón en las manos cobrará. Tiene dos opciones ahí cercanas, prefiere ir más adelante buscando al King León, le levantaba la pierna Andrade y al final es balón favorable para Marquense en 3/4 de cancha. Ahora va la conducción Paolo Dantas, que logró puntear el balón para abrir para François Rivas, que abrió por izquierda. Puede ser acá Lam, perdió el balón ante la marca de Kevin Norales, se barre Lam y terminó mandando el balón al saque de manos. La acción de Josué Lam. Ahora es Norales dejando por el centro. Acá equivocaron en la transición y puede salir ahí en la conducción. Este es Frank Williams de León abriendo por derecha con Marco Tulio Rodas. En la conducción Rodas metió el servicio. Acá robó muy bien José Luis Quesada, el dorsal 16 para Quiché FC, abriendo por derecha, por izquierda quiero decir, con Eduardo Alfonso Gamboa, que puede meter el servicio. Cambio de juego, va buscando al King León, el corte de cabeza en defensa por parte de Marquense. Acá regresa el balón Quesada, puede estar la opción. Tiene que llegar a rechazar Kevin Josué Lam. De cabeza es Asprilla, quien va abriendo con Barros. Se puede complicar Barros, cuidado. Lo presiona François Rivas y se va uniendo también Charles Martínez, y al final con ese amague se quitó la presión por ese sector. Edison Hernández va abriendo ahora la opción con Asprilla, va tranquilo, meterá el servicio, cambio de juego buscando acá a Gamboa. Antes llegará Marvin Barrios a descolgar el foco. Le abrió por derecha ahora Marco Tulio Rodas, que en un enredo con el argentino Divani termina ganando el duelo Rodas, o al menos será de manos para Marquense. Se enredaban ahí y Divani le dice: lo siento, caballero, pero tenía que aplicarla de esa manera. Llegamos al minuto 4 del segundo tiempo. Este es Paolo Dantas metiendo el servicio hacia adelante, buscando a Ronald Castillo, pero no encontró a nadie. Se terminará perdiendo el balón para que sea favorable al equipo quichelense de manos. Será ahora Quesada. José Luis Quesada limpia el balón, cobrará de manos, se le ofrece Palacios, pero manda el balón largo, casi sobre la línea de cal. Lo disputaba Guido Divani ante el 20 Frank Williams de León. Moverá Quiché FC. Luis Palacios mandó el balón hasta el otro sector de la cancha en este cambio de juego, pero no lo ganó el King León. Y ahora va por izquierda Charles William Martínez Vizcaya, le ganó el duelo en el aire Carlos Barros y será balón favorable a Marquense al final. A mover ahí tiene la opción Kevin Josué Lam. Dejó el balón más hacia atrás para que se sume Uciel Rivas a cobrar el saque de manos. Tiene cercano ahí a Josué Lam, prefiere ir más adelante, buscaba a Martínez, pero no lo encontró. Tiene que ser de nuevo servicio Rivas. Uciel Rivas metiendo el servicio ahora sí en los linderos del área, pero se terminó quedando largo. Tiene que salir bien Jonathan Dávila, quedarse con el balón ahí rasante al césped. Mandó el rechace buscando a todos en el ataque, pero no encontró. Antes tuvo que intervenir
de León. Ahora es Se balón vino la favorable lluvia, para el equipo de Marquense. Y también se está viniendo Quiché FC al ataque con Rodas, que manda este servicio, cambiando la zona, buscando al King León. Le quedó largo, logró rescatar el balón. El King León que mete el servicio sin acomodar el balón. Le quedaba ahí en el rebote a Gamboa, pero al final tiene que venir a limpiar la zona el Deportivo Marquense porque se está complicando la vida en la mitad de la cancha. Acá está Kevin Norales recuperando, distribuyó por afuerita ahí con Quesada, que va metiendo el servicio por afuera para Gamboa, que recibe marca doble, pero Gamboa es capaz de dejar eso y más. Es ahora Quesada que mete este servicio, va buscando a Luis Palacios, le quedó largo el balón y se tuvo que internar en el área. Salió Marquense entonces de esta manera para buscar el ataque. Falta sobre Kevin Norales. En 3/4 de cancha le comete falta el colombiano Luis Andrade. Amonestado, dorsal 8 de Marquense, Luis Andrade, Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que son 6 minutos y medio los que llevamos de este segundo tiempo, minuto 51 de tiempo corrido, y pues ya el equipo de Marquense ha pegado 3 veces en estos minutos y ya amonestado nuevamente un jugador más del equipo de Marquense, mi estimado Marco. Detrás del balón en este momento Eduardo Alfonso Gamboa, de pierna derecha meterá el servicio. Gamboa que le mete el zapatazo ahí buscando peligro en el área, de cabeza cortó Marquense. Queda acá la opción, puede armarse la Quiché FC, mete en el servicio. Acá está para Divani, que lo desplazaban dentro del área, pero dicen que no hubo nada. Lo intentaba entonces Barros, y ahora va la contra Marquense, puede encontrar mal parado al Deportivo Quiché FC. Va la conducción Castillo que metió el servicio. Muy bien Kevin Norales para meterle ahí la cabeza e interponerse en lo que era una asistencia. Y va Quiché FC a la contra, 3 contra 3. Acá la conducción iba. Le terminaron robando el balón a Asprilla en el desplazamiento que intentaban para llevar peligro hacia adelante. Ronald Castillo que reclama una falta. Al final será de manos favorable para Quiché FC, para Marquense, Iván Santiago. Así es. Bueno, pues el equipo de Marquense de a poquito, ahí con esas llegadas efímeras, pero con peligro, ahí pues muy bien cortado de parte de la saga quichelense. Eso nos lleva a un contragolpe más para el equipo quichelense. Subió el espigado defensa Asprilla, pues lastimosamente el rebote pues no le queda para podérsela dar a Guido Divani, pero robó el balón Quiché y va a la contra en este momento. Acá puede ser para Quiché FC, levantan el centro, pueden encontrar a Divani. ¡Gol! ¡Gol de Quiché! Robaron el balón en 3/4 de cancha. Condujo por varios metros. Palacios levantó el centro y le quedó a Divani ahí para mandarlo a alojar a la portería de Marvin Barrios. De cabeza conectó el argentino y quedó corto el esfuerzo de Barrios, que a pesar que le metió el guantazo, le logró doblar los dedos y se alojó en la portería de Marquense al minuto 8 del segundo tiempo, al 53 de tiempo corrido. Lo gana el Imperio, 2-1, Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, y la gente lo celebra porque era ya lo que se estaba viendo desde finales del primer tiempo y ha empezado de esa manera el Quiché. Un buen centro que levanta a Palacios, le mete la testa y se la cambia totalmente al palo derecho de Marvin Barrios. Por más que se estira, le mete el guantazo con la mano derecha, pero no es suficiente y el balón se va al fondo de la red. 2-1, el equipo quichelense le da la vuelta al marcador con gol del delantero Guido Divani al minuto 53 de tiempo corrido, mi estimado Marco. Y esto es clave para Quiché porque con esto se mantiene con vida al menos en la zona de clasificación. Iván Santiago, importante lo que está logrando Guido Divani y el cuadro quichelense. Se vino la lluvia y se vino el segundo para Quiché FC.
Por supuesto, y es que es importante eso, porque si bien no desplaza al equipo marquesí en la tabla de posiciones, pero sí rescata al menos mantenerse por mérito propio el equipo guichelense de mantenerse en la pelea por el título, mi estimado Marco. Y qué mejor que el equipo quichelense pues pueda buscar el tercero y pues cuidar ese gol que si bien es mínima la diferencia, pero lo tiene arriba y los 3 puntos en casa, Marco. Martínez desbordando por izquierda, enganchó hacia el centro, acaba de un desvío y será tiro de esquina para el Deportivo Marquense en este momento, Iván Santiago, y es el primero para los Leones en este segundo tiempo. Vendrá entonces, segundo tiro de esquina. Primero en el segundo en el partido. Ah, bueno, lo dije correcto la primera entonces. Así estamos, ahí estamos. Es la estadística, Marco. ¿Qué está pasando, Iván? ¿Qué está pasando? Primero en el vendrá el tiro tiempo, de esquina. en todo el partido. Deportivo Marquense de pierna izquierda levantan el centro en el área chica, acá puede llegar en el fondo, rescataba el mismo Divani, pero antes se había marcado infracción en ataque sobre el guardameta Jonathan Dávila. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapula. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del centro de salud en Zacapulas. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos, mantas vinílicas full color, tazas y playeras personalizadas, fotos para título y fotostática de título. Nos ubicas a un costado del CAP en Zacapulas. Cotiza al 41 92 87 20. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza a la orden con todas las OPF con gran surtido en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juancho Us les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Contamos con facilidades de pago. Comunícate con nosotros al 41 95 89 32. Marco Tulio Solís, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, y hubo modificación, Iván Santiago, hubo cambio, y usted, si desea el mejor internet, cámbiese a Más Connection, el internet residencial, contrátelo al 46 48 93 39. Abandonó la cancha Paolo Dantas para Marquense e ingresó con el dorsal 6 Braylin René de León. Así que abandonó el uruguayo Paolo Dantas, que ya lo decía Iván Santiago, no estaba teniendo su mejor partido, e ingresó Braylin René de León. Este tiene más características defensivas, a mi parecer. Pero bueno, sacaron a un creativo que pudiera ser creativo y revulsivo para Marquense, que no le estaban saliendo las cosas, y metieron a un lateral que, claro, tiene como lateral bastantes cualidades positivas, pero ya de generar ataque, veremos entonces qué puede hacer Marquense o qué pretende Eric Fernando González con este movimiento para los Leones del Deportivo Marquense. Le queda el balón ahí a Norales, abriendo por el sector de la derecha. Este es el King que mete este cambio de juego buscando a Divani una vez más. Ahora sí cortaron en los linderos del área los Leones. Va a correr de nuevo el balón ahí Frank Williams de León. Le quedó a Marvin Barrios, este que sale con Braylin de León, el recién ingresado, que bajó el balón y se lo dejó a Luis Andrade distribuyendo. Y bueno, comentarios, Iván, el estado de la cancha y todo, pero complicado realmente tratar este tema. Y es que en Guatemala instalaciones deportivas de alto nivel, podríamos decir, entre comillas, pues no las hay. Sí, por ahí hay estadios que tendrán la salvedad, pero no es que vayan a puntuar un 10 en cuanto a condición de la cancha, ni siquiera el recinto principal de nuestro país, el Doroteo Guamuch Flores, según la apreciación de los jugadores que juegan en el extranjero, también llena esas expectativas. Bueno, y entonces, pues al final es nuestro fútbol, esperemos en algún momento de resultado, aunque para ser claros, pues sí, claro, no es la condición apta
Pero bueno, disfrutemos de la Liga Primera División del fútbol guatemalteco. Va entonces desde atrás los Leones del Deportivo Marquense. Este es Andrade abriendo por derecha con Marco Tulio Rodas, va saliendo desde atrás el Deportivo Marquense, Rodas que le deja el balón a Braylin René de León, de nuevo con el colombiano Luis Andrade, el capitán de los Leones del Deportivo Marquense, abre hasta ese sector con Rivas, tiene que regresar Josué Lam, no hizo contacto con el balón, pero igual le quedó en posesión a los Leones, porque Martínez es el que termina abriendo para Braylin de León. Braylin de León intentaba meter este pase filtrado, pero le leyó muy bien Asprilla que se quiere llevar la marca de Braylin de León, le termina cuerpeando y al final será balón favorable para los Leones del Deportivo Marquense. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Y es que de a poquito este jugador de León ha entrado muy... ¿qué puedo decir? Muy participativo, ha tocado balón, la toca, se muestra, pues quiere pues llegar seguramente, si no el gol, pues el empate para el Deportivo Marquense. Muy bien Asprilla, lo ha seguido hasta 3/4 de terreno, pues gracias a eso pues se ha ganado el Deportivo Marquense, ahí pues un saque lateral más, pero pues de a poco el equipo del Deportivo Marquense pues está emparejando un tanto las secciones en este minuto 16 ya, pues cumplida una hora, mi estimado Marco, ya de tiempo corrido. Y también se confirma otra modificación hecha por el Deportivo Marquense. Más Connection, cámbiese al internet residencial más rápido en el municipio de Zacapulas. Contrátelo al 4648-9339. Nos anuncia que ha ingresado Jovi Marconi González con el 7 para Marquense y abandonó la cancha Edwin Haroldo Fuentes. Infracción entonces cometida por Quiché FC, será balón favorable para Marquense. A balón parado vendrán los Leones en este momento con esta opción. Hemos arribado a los 17 minutos del segundo tiempo. Detrás del balón se posicionan dos opciones a levantar el centro. Veremos entonces. Tienen ahí la opción los Leones del Deportivo Marquense a meter el balón. Acá puede ser peligroso. En fuera de lugar encontraron a Andrade, que se queja y le dice al asistente 2, Jeffrey Dionisio: no señor, no estaba en posición ilícita, pero bueno, me parece que el disparo del elemento de Marquense iba con dirección a portería y quiso intervenir el dorsal 8, que al final también influyó en el desplazamiento del balón, pero este último sí estaba en fuera de lugar, Luis Andrade. Así que anulada la anotación para los Leones del Deportivo Marquense. Sigue arriba en el marcador Quiché FC 2-1, Iván Santiago. Por supuesto, y es que la regla es clara, Marco, amigos, es cuando el jugador está pues en posición ilícita, es ir o intentar ir por el balón, y definitivamente es lo que ha marcado el asistente número 2, Jeffrey Dionisio. Muy bien marcado, a nuestro parecer. Todavía el marcador sigue 2-1 a favor del Deportivo Quiché FC. De manos vendrá entonces. Queda el balón ahí para Quesada. Se lo limpia. Ha caído una brisa en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. Se hará oficial una modificación para el Imperio. Marcelino Castro vendrá al terreno de las acciones. Vendrá el cambio y lo confirmará Más Connection, el internet residencial en Zacapulas. Contrátelo al 4648-9339. Marcelino Castro se prepara en el fondo. ¿Por quién ingresará Iván Santiago? Podemos empezar a deducir ahí, en tanto que se va recuperando Asprilla, que se había quedado resentido. Por supuesto, nos parece, acá al parecer es abandona Kevin, dorsal 6. Norales, ¿verdad? Norales. Al parecer es el que abandona, es el Coco Castro el que ingresa. Bueno, seguramente quiere el profe nutrir el ataque con Milton más picardía. Miguel. Precisamente es lo que iba a decir, Marco. Quiere meter porque sabe el profe
que el 2-1 si bien es garantía, pero el 3-1 le caería de maravilla al equipo quichelense, entonces sacrifica a Kevin Norales, jugador que estuvo muy participativo durante estos primeros, la primera hora con 5 minutos ya de tiempo corrido, 20 ya el segundo tiempo, y entra el Principito Quiché, entra Marcelino el Coco Castro sustituyendo a Kevin Norales. La primera modificación del Imperio, mi estimado Marco. Cobra rápido Quiché FC. Tenía que llegar Lam a meter el derechazo para poner el balón adelante. El que intentaba rechazar ahora era Luis Palacios. A cobrar el recién ingresado Jovi Marconi González. El equipo de Marquense quiere internarse en el ataque. François Rivas, que dejó atrás para Luis Andrade. La conducción allá por ese sector. En izquierda se va instalando el Deportivo Marquense. Iván Santiago, y parece que está encimando en este momento al Quiché FC, que no logra salir de su propia mitad de la cancha. Ahora Marquense parece que toma el control del partido, al menos en el balón, pero no en el marcador, porque siguen abajo por 1. Pero en esa necesidad buscan el empate transitorio, que ya un punto sería vital para Marquense, que está en zona de clasificación. Iván Santiago. Por supuesto, y es lo que mencionábamos hace unos momentos, Marco. El equipo del Deportivo Marquense le ha tomado la medida al Quiché. Me parece más, viene por ahí el cambio del profe Milton Miguel García, que mete al Coco acompañando a Divani, al mismo Gamboa, pues para tratar de hacer ese tercer gol y luego de pronto pues acomodar y ajustar las líneas en la defensa, Marco. Andrade de cabeza ahí para los Leones, buscaba defender el balón, al final le termina quedando a Uciel Rivas, que le va dando salida a Marquense. Media vuelta ahí intentaba la salida a Marquense, pero al final no, quedará de manos favorable para el equipo de Quiché FC. Se molesta Marquense por el sector izquierdo para ellos, derecho para Quiché FC, que es donde moverá de manos. Tranquilo Quiché FC en este momento, ya con Marcelino Castro en punta de lanza. A él lo buscan con este servicio, puede ser para Castro, metió al punto penal, lo esperaba ahí peligroso Eduardo Alfonso Gamboa, y va la conducción. Jovi González ya le roba el balón ahí, poniéndole el cuerpo. Eduardo Gamboa, se desesperaba Jovi González y le terminó cometiendo la infracción. Vendrá entonces a mover desde atrás Rodas para el Quiché FC en la quinta falta que cometió el Deportivo Marquense en 3/4 de cancha. Va a mover Luis Rodas de pierna derecha, abriendo, buscando a Gamboa. Le quedó largo el balón a Edison Hernández. Este era Quesada. Va entonces en la conducción Edin François Rivas, que intenta superar la marcación en defensa. Mete en el servicio, va peligroso al área, pero al final será falta favorable al equipo de Quiché FC. Bueno. ¿Dónde conocemos Guatemala, Iván Santiago? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos, para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El Complejo Educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos, fotos para título y fotos estática de título. Nos ubicas a un costado del CAP. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza a la orden para todas las OPFs, con gran surtido completo en refacción escolar. Juancho Us les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Comunícate al 4195-8932. Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Corta de cabeza
Asprilla mandando el balón hacia adelante. Marcelino Castro lo disputaba, pero le terminó ganando el duelo Marco Tulio Rodas, dejando el servicio de manos. Acá está Luis Andrade, el colombiano del Deportivo Marquense, que está orquestando en este momento. Equivocó el pase, se lo robó Diván y puede armar acá la de peligro. Quiché FC, le dejan el balón atrasito al King León. Puede venir el tercero, ahí está, El paral izquierdo le dice que no a Quiché FC en la tercera posible anotación del Imperio. Se salvó Marquense, le queda Rodas que la puede prender de derecha y la mandó hasta los camerinos. Iván Santiago estuvo cerca el Imperio. Y es que qué jugada se mandó el King León, Marco, por la derecha, amaga, se mete, da ese corte que hace siempre el delantero habilidoso, hace ese corte de derecha hacia el centro, se quita uno, pasa en medio del otro, le pega, Marvin Barrios se tira solo para la foto, pues el palo izquierdo de Marvin Barrios pues le dice que no a la tercera anotación del Deportivo Quiché FC, mi estimado Marco. Andrade, media vuelta de Andrade y se puede poner a distribuir ahí, abrió por izquierda, esta es la opción para Marquense en ir hacia adelante, pero están muy atrás todavía, ahí reciben la infracción. Edison Hernández cometió la infracción en el sector de la derecha para el Imperio, es la tercera falta del Imperio en este segundo tiempo. 2-1 lo gana Quiché FC viniendo de atrás en el marcador y estuvo a centímetros de ampliarlo. Vaya, un llamado de atención para los Leones del Deportivo Marquense. Marco Tulio Rodas, Jovi González retrocede para Rodas. Marco Tulio Rodas tiene cerca ahí a Franks Williams de León, prefiere ir hasta donde está Uciel Rivas. Rivas que puede meter ahí de pierna derecha, de cabeza le cortaron, puede robar el Imperio, pero ya no tiene la presión tan alta en este momento y por eso Andrade y sus compañeros en defensa pueden desplazar el balón un tanto a gusto. Roba Quesada de pecho, se interpuso en el pase y le deja el balón a Palacios, que se anima a correr unos metros con balón dominado. Acá viene el servicio para el King con la posibilidad de desbordar por derecha o meter un centro de pierna izquierda, puede ser para Quiché. Acá el balón, Barrios que salió y dejó el balón vivo, pero afortunadamente ya no quedaba nadie del Imperio cerca al balón para mandarlo a guardar al fondo de la portería y se aleja el peligro en este momento. Rodas que recupera justo en la mitad de la cancha y dice Kelvin Fuentes: señor, yo tenía la jugada muy cerca, y pude apreciar que no había falta, pero bueno, hay que atender al muchacho porque parece que al final tiene algún golpe significativo. ¿Qué pasó? ¿A quién va a amonestar? Algo le dijo seguramente Marco, porque la falta no era para tarjeta. Algo seguramente le dijeron al árbitro y pues y ahí se viene también. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Se viene toda la banca del Quiché, Marco. Algo está pasando, Iván Santiago. Marquense señala al centro de la cancha. Fue confuso porque el robo de Rodas no puede ser que haya tardado Kelvin Fuentes en marcar falta 5 segundos después. No, es que algo le dijeron, Marco, algo tuvo que haber dicho jugador quichelense, y quizás el árbitro, el asistente número 1, Brian Dionisio, le haya informado después de que él da por... bueno, de hecho no marca falta porque el robo de balón en medio campo es legal, digámoslo de esa forma, de parte del jugador quichelense. Algo tuvo que haber pasado en la banca, Marco, más me parece que va por ahí, porque ahí está el asistente número 1, ahí, y es con la banca, Marco. Pues al final yo concluyo, porque la amarilla, si fue una amarilla y luego una roja, pues el único amonestado de todo ese grupo es Rodas, precisamente el que cometió la posible falta. Pasa que Rodas cometió la falta y luego tardó Kelvin Fuentes. En marcar lo que consideramos fue, o sea, que marcó la falta. Bien, pero tardó 5 segundos entonces, a menos de que Luis Rodas le haya dicho algo, pero no veo por qué Luis Rodas le haya dicho algo. O fue directamente al jugador de Marquense, puede ser también. Puede ser, la perspectiva nuestra es esa, Marco, porque incluso vemos que el asistente 2, Jeffrey Dionisio, ha salido de su línea normal y ha llegado a apoyar al asistente número 1, en este caso a Brian Dionisio y también a Kelvin Fuentes. Seguramente consideramos que fue algo que tuvo que haber dicho el jugador. Esto, si bien
pues al equipo de Marquense. Bueno, de acuerdo a nuestra apreciación, aclaramos, de acuerdo a nuestra apreciación, la porque, pérdida de tiempo. pues bueno, Rodas parece que no cometió falta. Sí hubo un contacto ahí, pero no la marcó inmediatamente Kelvin Fuentes. Tardó en sonar la ocarina y luego se vino a amonestar a Rodas. Entonces, podemos concluir que Rodas le dijo algo al árbitro o le dijo algo al jugador de Marquense. Quizás se molestó, no sé. Bueno, al final es falta y será balón favorable a Marquense. ¿O no escuchamos podríamos decir en términos comunes, el gorgorito del árbitro cuando Rodas contactó con el elemento de Marquense? Yo al menos considero que tardó unos 5 segundos en pitar la falta. Sí, es que precisamente nosotros también. No, y el balón no quedó en posición de Marquense luego de esa acción, Exacto. como para decir que había dado ley de la ventaja. Pues era lo que precisamente estábamos en la narración. Vemos a Guido, miremos, Marco Guido, parece se va expulsado. No sabemos qué es lo que pasa, es Rodas. Precisamente, bueno, sí, es jugador que tenía María ya en el minuto, bueno, ha sido entonces amonestado por doble amarilla, Marco. Ahora, bueno, estamos empezando a tener un poco la perspectiva, Marco, amigos. Pues disculpas ahí para ustedes que están, pero también para nosotros fue confusa esa jugada, Marco. Y por eso se levantó toda la banca de Quiché, sí, bueno. El técnico también, bueno, gracias al aficionado también que nos asiste acá. Pero insisto, si Kelvin Fuentes expulsó con la segunda amarilla a Luis Rodas por la falta, entre comillas, les comento que marcó esa falta 5 segundos después y no estaba dando ley de la ventaja porque no había quedado balón en posesión de Marquense, ¿o me equivoco? No, es que el balón estaba en la lateral derecha, Marco, lo tenía jugador. Ahí es donde detiene la jugada, el jugador de Marquense en medio campo se queda tirado y pues bueno, automáticamente viene cambio, Marco. Sale jugador número 7, 17. Ingresa el 17 y se va el 7. Exacto. Sí, en lo correcto, Iván. King León es el jugador ingresa que Juan sale. Ademar Sacú para enganchar y abandona la cancha el anotador del empate transitorio en su momento, King Alejandro León. Así es. Esta Marco. modificación gracias a Más Connection, el internet residencial más rápido en el municipio de Zacapulas. Contrátelo al 4648-9339. Y ahora Quiché, porque hay que decirlo, me imagino metiéndole colmillo al asunto, ganan 2 segundos. No, y es que una jugada muy compleja, Marco, porque incluso nosotros veíamos ahí la segunda falta, o la segunda amarilla, mejor dicho, de Luis Rodas, y por acá pues los aficionados que están cerca de la cabina de transmisión nos dicen también se fue expulsado el profe Milton Miguel García. Una jugada muy confusa, Marco, realmente pues nosotros tenemos la panorámica. Milton García se fue expulsado ya por los reclamos, él sí es por claro supuesto, que algo habrá dicho. Sí, por supuesto, pero vamos a Marco, a que en todo el parámetro de la jugada pues fue muy confusa. Y si vemos, la jugada se reanuda de donde fue la falta que no marcó, en su principalmente momento. El árbitro Kelvin Fuentes. Es decir, el Kelvin Fuentes hizo memoria que Rodas tenía María y dijo, no, bueno, entonces lo voy a expulsar pero mientras tanto lo había dejado jugar. No lo sé. Sí. Y por eso digo, reanuda desde donde fue la falta que no marcó. Bueno, que no marcó al inicio. Aclaramos Marco. que esto es de acuerdo a nuestra apreciación, no estamos tan cercanos y lamentablemente no tenemos a alguien a nivel de cancha que nos pueda contextualizar a la brevedad, así que bueno, pero continuaremos con lo que queda de partido, Iván Santiago, porque hemos arribado al minuto 34 del segundo tiempo. El servicio que vendrá para Quiché FC, falta de Marquense, a cobrarlo Eduardo Alfonso Gamboa, dorsal 10 para el Imperio, mete el servicio buscando al 13, Marcelino Castro, que le pusieron ahí toda la carrocería Iván y le impidieron transitar. Va saliendo el equipo de Marquense en este momento. Andrade, media vuelta de Andrade y se anima a ir unos metros con conducción de balón. Ha estado muy atrasito Andrade.
El recuperador de Marquense muy metido entre los centrales, como lo vemos en este momento. Va distribuyendo ahora. Abrieron por derecha con Marco Tulio Rodas. Rodas con Jovi González. González que mete este balón filtrado. Le dio muy buena lectura ahí a Asprilla. Y en un segundo intento Asprilla le atraviesa el camión a Marco Tulio Rodas. Gamboa que con una acrobacia como último recurso buscaba mandar el balón hacia adelante. Ahí lo esperaba Guido Divani. Se vendrán 2 modificaciones para Marquense. Y con esto ya serán 4 en total. Vendrá Brailin de León dejando atrasito para la subida de Franks Williams de León, pisa el balón, tiene atrás al otro de León y este es Brailin con Marco Tulio Rodas, Rodas que tiene que retroceder conduciendo el balón, se va hacia el centro de la cancha con Andrade que ya posicionado como un defensa central empieza a distribuir y a mover los hilos de Marquense, acá pueden armarla de peligro con uno menos, está jugando Quiché, puede tenerla, tiene que llegar a rechazar por ese sector Quesada, no quiere complicaciones, el equipo de Quiché FC ha abandonado la cancha King León, por cambio ingresó Juan Ademar Sacú y esta modificación con Sacú me parece más para tener un hombre en la defensa, un tanto más de sacrificio, marcan infracción favorable al equipo de Quiché FC que vendrá desde atrás. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete y ese jugador... Vamos a ver, Marco, ahí las modificaciones que tiene el equipo de Marquense. Sí, ingresó Elías Enoc Vázquez. El dorsal 5. Abandona dorsal 14, ingresa dorsal 17. Jeffrey Oliva ingresa al terreno de las acciones y abandona... bueno, el 74 me parece fue el que terminó yéndose. Sí. Edwin Rivas. De los movimientos que tiene Eric Fernando González en este momento buscando el empate en el marcador, alimentando el ataque sabiendo que el Quiché FC está jugando con uno menos. Imagínense lo que hubiera sido la anotación del King León, ampliar la ventaja con ese posible 3-1 que estrelló en el paral izquierdo de Marvin Barrios. ¿Dónde conocemos Guatemala, Iván Santiago? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El Complejo Educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. Al tiro de esquina vendrá el cuadro quichelense, con la opción a pierna derecha. El primer tiro de esquina del segundo tiempo para Quiché FC. A ver si lo aprovecha bien el servicio cargado al primer poste. Tiene que salir Luis Andrade a cortar de cabeza. Ahora va la recuperación. Gamboa le pone el cuerpo a este asunto. Acá termina cometiendo infracción Charles Williams Martínez Vizcaya. Y será falta favorable para el Imperio. Comete infracción sobre Juan Ademar Sacú. Precisamente lo que iba a decir. Me parece que era una falta para tarjeta amarilla. Y muy bien el árbitro Kelvin Fuentes, Marco. Es el del... Vamos a ver. Es el tercer jugador amonestado de parte del equipo de Marquense. Charles Williams Martínez Vizcaya. Ya me desbarataron ahí al dorsal 16 José Quesada. Estaba jugando bien este muchacho y ahora se quedó con dolor de cadera. Detrás del balón Palacios y Gamboa, los dos potentes para el Quiché FC detrás del balón en este momento. Estos muchachos le han cambiado la cara al Imperio, inyectándole garra y velocidad. Mi estimado Marco, corregimos, es el cuarto jugador amonestado para el equipo de Marquense. Va a probar Palacios de pierna derecha, probó Palacios picando, llegó el balón a Marvin Barrios que le puso experiencia al asunto. El rebote lo pasa recogiendo Gamboa que mete el servicio ahí, lo dejó corto. Va a la recuperación Lam que le dejó el balón a Jovi González que va en la conducción. Gamboa intentaba alcanzarlo, le dejaron el balón a Brailin de León que metió el servicio. Puede ser para Marquense acá el recurso.
Williams Martínez, que probó de volea, pero encontró en el fondo a un certero Jonathan Dávila, y vaya dificultad que tenía ese balón porque venía de un pique Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos. Nos ubicas a un costado del CAP en Zacapulas. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsica, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza a la orden con las OPF de todo el municipio y fuera de Zacapulas. Juancho Bus les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Comunícate al 4195-8932. Marco Tulio, de a poco estamos ya en el minuto 85 del tiempo corrido y el marcador sigue a favor del Imperio Quiché, 2-1 sobre los Leones del Deportivo Marquense. Vaya masacre del Deportivo Iztapa ante Juventud Copalera, 7-0 Iván Santiago. Joby González con la opción, llegó a bloquear ahí Josué Ramírez Asprilla, vaya quite de Asprilla, pero al final no logró salir en velocidad. Acá se le metía ese balón a Jonathan Dávila. Se quedó con el balón el guardameta quichelense. 7-0 lo ganó Iztapa ante Juventud Copalera. 4-1 Santa Lucía Cotza, la Democracia. Bueno, Democracia que había tenido un paso bastante bueno, fue a caer al sur del país. Y Sololá 4-0 abajo ante Suchitepeques. Falta entonces otra infracción cometida en el mismo sector. Se han cometido las faltas a favor de Quiché en este sector, al menos las últimas dos. Marco, me parece, ya ha salido expulsado el jugador de Quiché, Luis Rodas, pero ya son 10 las faltas del Deportivo Marquense y pues han sido 4, si bien es cierto los jugadores amonestados, pero pues me parece que se ha quedado un poquito corto en relación a las tarjetas el profesor Kelvin Fuentes. Detrás del balón Juan Ademar Sacú, dorsal 17 para Quiché FC. Lo está ganando el Imperio 2-1 con anotaciones del King León y Guido Divani. Elías Enoc Vázquez en el fondo empieza a llamarle la atención a sus compañeros. Aquí viene el servicio por parte de Quiché. Es inusual ver a Elías Vázquez en el ataque de Marquense. Ahora que estaba viendo las alineaciones y luego veía la cancha, decía yo, bueno, ¿para dónde está defendiendo a Marquense? Me pasó. Sí, no, es que definitivamente estamos acostumbrados bueno, nos acostumbró que fue capitán de aquella selección mundialista sub-20, Elías Enoc Vázquez, pues referente en la defensa, cortando todo en aquel mundial, recordamos todos, y pues hoy bien lo menciona Marco, en la defensa, gritándole a sus compañeros, quiere meterse al área, quiere hacer el gol Elías Enoc Vázquez en una posición que no es la que comúnmente conocemos de parte de este jugador guatemalteco. Abriendo con Andrade, que conduce y puede encontrar ahí por el centro. Abre muy bien ahí el equipo de Marquense y terminan cometiendo infracción sobre el dorsal 6. Brailin de León terminó recibiendo la infracción en los linderos del área, justo al borde de la media luna. Vendrá a probar el Deportivo Marquense con esta gran opción a balón parado. Fue la quinta falta, la cuarta falta de Quiché FC en este segundo tiempo, y me parece que en un sector muy peligroso. Así que de frente a la portería de Jonathan Dávila vendrá al cobro el equipo de Marquense con esta gran oportunidad. ¿Y en qué minuto, Marco, amigos? Minuto 88 de tiempo corrido, 43 del segundo tiempo. Ah, bueno, tiene una gran posibilidad Marquense en este momento. Dantas ya abandonó la cancha hace varios minutos, que bien pudiera ser opción en esta oportunidad. Suponemos por la posición, mi estimado Marco, y bien lo digo Marco, será tal vez por dónde está el balón, quizás sea tu tocayo el que pueda hacer el lanzamiento de ese tiro, sino bien este jugador que ha ingresado también, el jugador número 6, Brailin de León. Pues detrás del balón se queda Jeffrey Oliva y Charles Martínez, no alcanzo a percibir al tercer hombre.
Jeffrey Oliva detrás del balón. Charles Martínez y ahora sí se acerca Marco Tulio Rodas, pero solo a dar indicaciones. Puede estar la opción acá. Se están quejando los Leones del Deportivo Marquense y el árbitro prefiere autorizar para darle fluidez a esta situación. Es Oliva el que prueba de pierna izquierda. Y se fue por arriba. Pues parecía, Marco, amigos, de que se hizo la bolita ahí en donde iba a ser el saque. Pensé, al menos la perspectiva de este servidor, que iba a ser una jugada preparada, pero le mete el zurdazo, le pega muy abajo a la pelota y la historia ya la sabemos. La pelota se va afuera y es Jonathan Dávila cuando estamos en tiempo cumplido, Marco. Despejó Dávila, recepcionó en el fondo Braitlin de León y dejó atrás. Ahora va saliendo el Deportivo Marquense, intenta carburar una de ataque en este momento. Marco Tulio Rodas se ofrece, pero Franks Williams de León prefiere ir por el sector de la izquierda. Acá levantan el centro, sale a cortar ahí muy bien. Carlos Barros mandó el balón al servicio de manos favorable para los Leones del Deportivo Marquense. Ahí se está internando en el ataque, tirado por izquierda el Deportivo Marquense. Ahí viene el servicio de pierna derecha, desplazaban ahí. Elías Enoc Vázquez cometió infracción, estiró el brazo izquierdo para desplazar en el aire al elemento del Quiché FC y vendrá entonces al cobro de la falta el Imperio. Y Marco, estamos en el minuto 46 y el profesor Fabián Orellana pues no nos muestra pues aún cuánto es lo que se va a reponer en esta segunda mitad. ¿O ya se nos escapó? No lo ha mostrado, Marco, no ha mostrado el tiempo todavía. Sigue tendido el elemento de Quiché FC, me parece que es Carlos Barros, ya se reincorporó. Jonathan Dávila con la opción para salir desde atrás al cobro de la infracción. Zapatazo de Dávila para mandar el balón hasta la otra mitad de la cancha. Ahí prolongó la acción Guido Divani. Marco Tulio Rodas mandó el balón a zona de ataque, pero rápido llega la recuperación Edison Hernández. Prefiere amagar Hernández con llevarse el balón, pero se lo terminaron robando. Acá puede estar la opción para Marquense, 3 contra 3 en el fondo. Levanta el balón, ahí lo va a correr Elías Enoc Vázquez. Se le acabó la cancha. Terminó abandonando el terreno de las acciones el balón y será saque de puerta para el Imperio Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que vemos la impotencia de los jugadores de Marquense, pateando el césped, haciendo su berrinche, porque saben que se les está escapando. Estaban peleando el primer lugar junto a Iztapa, me parece, mi estimado Marco. Que igual ganó. Entonces, se mantiene, pero ellos obviamente saben de que se les están escapando 3 puntos. Y bueno, pues están de local, de visita, quiero decir, eso sí, pues el equipo guichelense se hace fuerte de local siempre, Marco. Si bien no desplaza al equipo marquesí, pero sí le ayuda a Quiché para poder pensar en esa clasificación a la fase final, Marco. Revienta Jonathan Dávila, va mandando el balón hasta el otro sector en defensa marquense. Frank Williams de León devolvió el balón y prolongó Jovi González, pero recibió ahí Quesada, que le dejó el balón a Guido Divani. Gamboa, que se iba ya y le terminó cometiendo infracción Frank Williams de León. Lo tocó abajo Iván Santiago. Y es que tiene que ser amarilla, Marco, porque se le escapaba a Gamboa. No lo podía agarrar y no le queda más que meterle toda la rodilla y la pierna derecha. Me parece se queda corto solamente con la marcación. Tuvo que haber sido de tarjeta amarilla, mi estimado Marco. Al tiro libre vendrá el Quiché FC. Juan Ademar Sacú acomoda el balón para el cobro respectivo. Tiene 2 opciones por izquierda. Marco, y es que la banca de Quiché le está pidiendo al profe Brian Orellana al tiempo, porque no lo ha mostrado y la banca está preguntándole qué pasa con el tiempo. Bueno, igual ya estamos sobre la hora. Guido Divani. Y dice Kelvin Fuentes que se ha terminado el partido en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. Lo ganó el Imperio. 2-1 Iván, con anotaciones del King León, que apareció cuando más lo necesitaba Quiché, y revivió Guido Divani a poner al aficionado quichelense a gritar gol en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché.
lo gana el Imperio y todos los de amarillo a rodear a la cuarteta arbitral. Ganó Quiché Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que no sé qué es lo que reclama el equipo de Marquense. Cuando estaban arriba en el marcador se estuvieron tirando todo el tiempo, estuvieron haciendo ese tiempo para poder mantenerlo. Ahorita de pronto alegan porque el tiempo al final fue los 3 minutos y fracción. Entonces no sé qué es lo que discuten, no sé qué es lo que pasa con el equipo de Marquense. Un saludo cordial a todos los amigos que nos visualizan, nos sintonizan allá en el departamento de San Marcos. Pues ha caído su equipo, han caído los Leones de Marquense 2-1 frente al aguerrido Quiché FC. Y con esto pues el Quiché tiene todavía las aspiraciones para poder clasificarse a la fiesta grande, a la fiesta donde todos los equipos de primera división quieren estar. Y por qué no soñar, Marco, con ese título o con esa final al menos, para pues ganarse ese medio boleto para ascender a Liga Nacional, mi estimado Marco Tulio Solís. Arriba 21 unidades el Quiché FC con diferencia de +3 ahora, con opciones ya el cuadro quichelense de meterse a la zona de clasificación o asegurar por ahí esa. Claro, hace falta, pero el Quiché FC ha solventado este compromiso clave sobre todo porque lo disputó ante un equipo León que se encuentra en la parte alta y lo decíamos, claro, ganó Iztapa, pero en caso perdiera Iztapa y ganara Marquense, ahí apretaban la pelea por el primer lugar. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y nosotros de esta manera también es como nos vamos despidiendo de todos ustedes, agradeciéndoles nuevamente el favor de su sintonía. Será en una próxima donde pues nos estaremos saludando. Este servidor y amigo se despide de todos ustedes. Iván Santiago, mi estimado Marco, Fidel Reynoso, el día de hoy también acá en el Coloso de la zona número 5. Un gusto, Marco, nuevamente haber compartido este encuentro deportivo. De Zacapulas para Guatemala y el mundo, Tujal Radio.